Hola corazones, bienvenidos a un nuevo vídeo tóxico. Hoy de nuevo os voy a hablar de un suplemento para el rastro de Cthulhu. Antes de ello comentaros que si no estoy mal informado, el rastro de Cthulhu ha sido reimpreso por Edge Entertainment, de modo que todos aquellos que no tuvisteis la oportunidad de adquirir este gran juego en su momento, pues ahora tenéis una nueva oportunidad que yo en vuestro caso no desperdiciaría. El libro que hoy nos ocupa es La Revelación Final. La Revelación Final es un compendio de 4 aventuras que podemos jugar de forma independiente, son aventuras autoconclusivas, cada una de ellas con personajes pregenerados, aunque también podemos jugarla a modo de campaña, porque hay una quinta aventura llamada La Revelación Final que nos permite enlazar todas esas 4 aventuras entre sí, formando una especie de campaña. Bueno, como de costumbre voy a empezar a hablaros primero del libro físico y después del contenido. Una cosa que a mí me encanta de estos suplementos para el rastro es lo livianos que son. Interiormente no lo son, el contenido suele ser bastante denso, pero el libro físico es muy ligero, quizá porque el papel sea muy poroso o por cualquier otro motivo, pero el caso es que son muy livianos. Esto puede parecer baladí, pero para mí es importante, porque a mí me gusta, primero, me gusta leer con comodidad. Sí es verdad que hay libros que estéticamente son verdaderas obras de arte, pero luego te echas en la cama con el libro encima y son muy incómodos. O te los llevas a jugar a la mesa y son muy incómodos. Pues este no es el caso. Este libro es muy flexible y muy ligero. Todo lo que vais a encontrar a color pues son las cubiertas. Tenéis esta portada con un grupo de investigadores estudiando en una librería de un sótano y tenéis la contratapa con una explicación de lo que vais a encontrar en el interior. 4 aventuras unidas por un nexo. El interior es todo a blanco y negro y a 3 columnas con una letra, una fuente elegante, con un buen interlineado. Yo hubiese puesto una letra un pelín más grande, aunque sea a costa de añadir unas poquitas páginas y encarecer un pelín el producto, pero habría sido un poquito más cómodo de leer con una letra más grande. No hay muchas ilustraciones, pero las que hay pues ambientan muy bien y siguen muy bien la tónica y son muy homogéneas respecto a la colección del rastro. Son las habituales ilustraciones de Jerome, que son esa mezcla entre fotografía y pintura. Algunas de ellas a página completa y algunas realmente sugerentes. Probablemente acusan el blanco y negro y no siempre son lo nítidas que nos gustarían, pero sí que hay que decir que son muy coherentes tanto con la línea como con el relato que están ilustrando. Pues realmente no son ilustraciones al azar, sino que ilustran pasajes de cada una de las aventuras. Y entrando ya en el contenido del libro, os diré que La Revelación Final son 4 aventuras autoconclusivas de estilo purista para el rastro de Cthulhu. Cada una de las aventuras tiene sus propios personajes pregenerados, listos para jugar, aunque nada impide que los jugadores se hagan sus propios personajes. Yo recomiendo usar los pregenerados porque tienen ya un trasfondo que encaja perfectamente con la historia. Estas 4 historias se pueden jugar de forma totalmente separada. Incluso podemos jugar unas sí y otras no, pero tenemos una opción que se nos brinda que a mí me parece muy interesante, que es jugarla como una campaña, pese a que los personajes son distintos. ¿De qué forma? Hay un relato, el primero que aparece en el libro, que se llama La Revelación Final. Ese relato sirve de nexo de unión entre las otras 4 aventuras, que a priori son independientes. ¿Os acordáis de aquellas películas de Creepshow en las que había una historia central y luego se nos contaban 3 o 4 pequeños relatos, había 3 o 4 cortometrajes insertados de terror? Pues esto es algo parecido. En la aventura de La Revelación Final hay unos personajes también pregenerados que se reúnen, que se conocen porque están sufriendo ciertas visiones o ciertas premoniciones o ciertos avisos de no se sabe dónde de carácter sobrenatural. Esos personajes se denominan el Club Viernes porque se reúnen los viernes y cada vez que tienen una reunión, esa reunión les lleva a investigar y esa investigación les lleva a descubrir una historia. Y esa historia es una de las 4 que componen el libro. De forma que la primera noche que se reúnen, empiezan a investigar,
visitan a una persona que está enferma y esa persona les cuenta una historia. En ese momento que la persona empieza a contar la historia, recogemos fichas de la revelación final, repartimos fichas de la siguiente aventura que se llama La muerte del San Margaret y jugamos la aventura de la muerte del San Margaret. Cuando finaliza esa aventura, recogemos fichas, volvemos a repartir fichas de la revelación final y seguimos jugando la revelación final, hasta llegar a la segunda noche, en la cual los investigadores descubren algo que les lleva a la segunda aventura y así sucesivamente hasta que jugamos las 4 aventuras y finalmente un epílogo de la revelación final, ¿vale? A partir de aquí sí que os digo que voy a hacer bastantes spoilers, con lo cual si pretendéis jugar la aventura como jugadores probablemente no deberíais ver este vídeo. Si por el contrario, como digo siempre, si estáis interesados en dirigir la aventura o en adquirirla, pues os puede servir de ayuda a ver esto. Dicho esto, vamos a empezar a ver el contenido. Empezamos, como de costumbre, con los créditos, con unas notas del autor y con un índice de contenidos. Y ya empezamos con la primera aventura, que es, como os he dicho, la que hace de nexo, la revelación final. Tenemos unos personajes pregenerados con toda su ficha completa, a falta simplemente de que la pongamos sobre nuestra ficha en blanco, y el background del personaje. Y tenemos también un breve elenco de los PNJs, de los pocos PNJs que encontraremos en esta aventura de Nexo, entre las demás. Se nos explica cómo usar las pistas en el juego de una forma ligeramente distinta a la habitual en las reglas del juego principales. Nos explica cómo hacer escenas dirigidas. Esto es interesante. Hay ocasiones en que les haremos a los jugadores escenas prefabricadas, vamos a decir, escenas de su pasado, en la que ellos en solitario, cada uno por separado, se enfrentará a situaciones quizá familiares, de su pasado, de lo que fuere. Y aquí se nos explica cómo hacer esas escenas de forma divertida. ¿Cómo? Asignando los personajes no jugadores al resto de jugadores de la mesa, con unas pequeñas instrucciones, de forma que todo el mundo esté jugando en todo momento, aunque estemos jugando una escena dirigida a otro jugador. Tenemos algunas reglas especiales para la cordura durante el juego y empieza la aventura propiamente dicha. Lo primero que tenemos es la reunión del viernes, cómo se conocen los personajes, cómo empiezan a contar sus propias experiencias y cómo empiezan a investigar el primero de los casos. En cierto momento de la investigación, como ya adelanté antes, los personajes acuden a un hospital para hablar con una mujer enferma y esa mujer enferma les empieza a contar una historia y en el momento en que la mujer empieza a contar esa historia, cortamos la partida y saltamos a la primera aventura propiamente dicha, que es la muerte del San Margaret. Pues esto se repite varias veces. Tenemos la reunión 1, la reunión 2, un extraño entre nosotros, la 3, un cambio en la propiedad y la 4, enfrentándose a la muerte. Y al final de cada una de estas reuniones y de jugar la aventura conectada, hay una sección que se llama Grietas en el mundo, que explica cómo la aventura que acabamos de narrar de alguna forma influye también en la historia central que estamos contando, de forma que la historia principal se va desmoronando, el universo en el que viven los personajes se va desmoronando. Hay que decir que este compendio de módulos es muy descorazonador. Aquí está la parte negativa de la que luego hablaré un poquito más. Los personajes están abocados al sufrimiento, a la locura, a la muerte, etc. No hay un buen final para estas aventuras. Como he dicho antes, es una partida de estilo purista. Sabéis que el Rastro tiene dos tipos de aventuras, o dos formas de jugar. El estilo purista, que es más acorde a la literatura de Lovecraft, y el estilo pulp, que es más acorde a la llamada de Cthulhu. Más aventurero, más dinámico y con más balas volando por el aire. Después de jugar las 4 aventuras, tenemos un epílogo para la historia principal, muy interesante, del cual no voy a hacer spoiler, pero me parece una forma genial de atarlo todo. Genial, buenísimo. La primera de las aventuras autoconclusivas, que como sabéis puede jugarse de forma independiente o enlazada en campaña, es la muerte del San Margaret. Cada una de las 4 grandes aventuras comienza con una página a todo color y esta probablemente es la más sugerente de todas, con un enorme acantilado, con las olas rompiendo al fondo, con este edificio, este colegio aquí arriba y con la figura que probablemente no veréis bien de una mujer solitaria asomándose a una barandilla. Esta ilustración me parece extraordinaria. En la muerte del San Margaret los personajes llegarán a un colegio, a ese que habéis visto en la ilustración, para encontrarse con que el tiempo parece de alguna forma haberse detenido en ese colegio.
todo parece ir más lento, todo parece estar atrapado, todo parece consumirse de una forma desagradable. Los investigadores investigarán hasta averiguar que algo terrible se oculta en las cuevas que hay bajo el colegio. Es una aventura, al igual que todas las demás, eminentemente investigativa, con escenas muy oscuras, con momentos muy dramáticos. Cuando ya metemos en escena a niñas enfermas, como uno de los elementos narrativos, la cosa empieza a volverse bastante oscura, y más cuando esas enfermedades no son en absoluto propias de niñas, sino más bien de ancianos. En algún momento los personajes probablemente encuentren un típico sótano con una máquina capaz de abrir portales, ante la cual no podrán hacer gran cosa, como ante casi todo lo que se encuentran durante las campañas. El estilo purista tiene esa característica, que es, al final los investigadores no tienen más que rendirse ante la evidencia de que no pueden enfrentarse a los mitos. Y en cierto momento, probablemente, fijaos en esta ilustración de una habitación del sanatorio. En algún momento de la investigación los personajes acabarán encontrando las cuevas que se encuentran debajo del colegio y acudirán a ellas, no para enfrentarse al típico monstruo final, eso es algo que no vais a ver en estas aventuras, sino más bien para enfrentarse a la triste realidad de que no pueden hacer nada para ayudar a nadie, ni siquiera a ellos mismos. Una de las frases iniciales de este relato es algo así como que esta aventura no acaba con un grito, sino con un suspiro. Y es muy cierto, ¿no? Finalmente los personajes acabarán o muertos, o locos, o desahuciados, perdidos en alguna playa. Nada bueno van a encontrar en esas cuevas, y desde luego nada que puedan combatir. De nuevo, una ilustración a toda página pues ilustra la siguiente aventura. En este caso vemos un bosque, una bandada de pájaros huyendo de ese bosque, que está a su vez rodeado de agua. Esta aventura casi parece un homenaje a Los pájaros de Hitchcock. Los pájaros van a tener un papel muy fundamental y muy siniestro. Hay algunas escenas muy sugerentes, por ejemplo una escena de una autopsia de un pájaro, una especie de cuervo, pero son unos pájaros muy inquietantes. Fijaos, aquí tenéis la escena. Son unos pájaros en los que se entremezclan órganos que no son de pájaro, como por ejemplo ojos humanos o pulmones de perro, y todo esto está, todos estos órganos están unidos, apelmazados en el interior del ave por una sustancia mohosa y de olor repugnante. Es un concepto que, tal y como está narrado, resulta mucho más inquietante de lo que yo estoy transmitiendo. Una aventura muy interesante y de nuevo muy descorazonadora, que probablemente termine con una persecución. Otra ilustración, en este caso pues de una pequeña población con una colina sobre ella que parece un pecho en posición horizontal. Esta aventura tiene un concepto muy interesante, y aquí viene uno de los grandes spoilers que voy a hacer hoy. En esta ocasión los personajes no solamente van a verse incapaces de enfrentarse a lo oscuro y de enfrentarse a los mitos, y mucho menos de derrotarles. En esta ocasión los personajes van a ser parte de los mitos. No van a poder enfrentarse al mal porque ellos mismos son el mal. Una fotografía de los personajes siendo pequeños. No tardarán en descubrir que algo anida en su sangre y que su destino es convertirse literalmente en grandes gusanos que horadarán la tierra. Y de hecho probablemente llegará un momento en que tendrán que sacrificar a uno de ellos en honor a su oscuro dios. Probablemente la aventura más desesperanzada de todas las que vamos a encontrar en este libro. Fijaos en esta ilustración de un personaje viendo cómo sus manos, sus dedos se convierten en gusanos. Un concepto muy interesante, pero nuevamente muy trágico. Y la última aventura, La caja rasgadora, comienza con esta ilustración. Fijaos nuevamente en un acantilado, y en este caso en un vehículo que va recorriendo una solitaria carretera.
La caja rasgadora parte de un concepto muy, muy inquietante, y es que en el interior de una caja hay un ídolo de un primigenio, y la sola presencia, la sola visión de ese ídolo, y aquí está el conflicto que aparecerá ante los personajes, abrir o no abrir la caja. La sola visión de ese ídolo hará que la percepción de la realidad de los personajes empiece a desmoronarse y empiezan a ver el mundo tal y como es. Aquí se nos dice que la habilidad Mitos de Cthulhu lo que hace en realidad, a medida que aumenta, es desmoronar nuestra visión falsa, nuestros telones que ocultan la verdadera realidad. A medida que aprendemos mitos, vamos viendo la realidad tal y como es, cosa que por supuesto a su vez conduce a la más absoluta de las locuras. Otro de los conceptos de la aventura es que Sub-Niggurath habita en el centro de la Tierra y algunos de sus zarcillos trepan hacia la corteza terrestre y llegan a dominar algunas regiones del mundo. Una de las regiones es los lagos del Reino Unido, lugar al que los personajes acudirán en una investigación. Explorarán un bosque y probablemente se adentrarán en unas cavernas pegándole fuego a todo lo que pillen y dinamitando todo lo que pillen. Aquí es donde tenemos por fin una concesión a la acción casi pulp, sin llegar a serlo. ¿Por qué? Porque después de destruir esas cuevas y esas presuntas criaturas o esa presunta criatura que habita en ellas, descubrirán que no han hecho más que provocarle una ligera molestia durante su sueño, durante su letargo. Uno de los finales más de nuevo descorazonadores de este libro. Y terminaremos el libro, que cuenta con unas 130 páginas, con las habituales ayudas de juego, que como de costumbre podéis descargar, en este caso de la página de la editorial de Edge Entertainment, para no tener que espatarrar el libro si queréis tener una copia de ellas y dársela a los jugadores. Hay que decir que las ayudas de juego que podéis descargar previo registro de la web también son en blanco y negro. Es una pena, podrían haberlas hecho en color con muy poquito esfuerzo y habría quedado mucho mejor. Pero en cualquier caso están bien diseñadas y es de agradecer que las podéis bajar. Una rápida conclusión. Para mí esto es de lo mejor que he leído últimamente. Cierto es que yo soy muy fan de los mitos y que casi todo lo que tiene relación con ellos me gusta. Ya sea rol, ya sea novelas, relatos, películas o lo que sea. Pero es que esto tiene mucha calidad. Algunas de las escenas que se narran aquí son dignas de la mejor literatura de género. Pero hay un pero. Y el pero es que este libro, este compendio de aventuras, no es del todo accesible. Y con esto me refiero a que no todo el mundo va a disfrutar jugando unas aventuras donde va a haber tan poca acción. Sí que hay mucha capacidad de decisión para los personajes. Las aventuras no son lineales y que hay una secuencia de pistas, como es habitual, pero en general son aventuras bastante abiertas, aunque bastante abocadas a un final trágico. Pero lo cierto es que habrá jugadores que prefieran pues tener sus escenas de acción, sus tiroteos y demás. Aquí no vais a ver a los personajes empuñando un arma probablemente en ningún momento, y mucho menos un arma de fuego, pues las aventuras se juegan en el Reino Unido. Entonces, no todo el mundo va a disfrutar con aventuras tan abocadas a la tragedia y con tan poca acción. Son muy sugerentes, son muy siniestras, están muy bien diseñadas. El autor ha tenido cuidado de aportar muchísimas ideas fijas, muchas ideas alternativas, muchas sugerencias respecto a qué se le puede ocurrir a los jugadores para resolver ciertas cosas. Hay un montón de grandes ideas y los módulos están muy bien diseñados. Pero pese a lo pintoresco y a lo exótico y a lo sugerente, a lo terrorífico y a lo misterioso que es todo esto, no es para todos los públicos, y ese es el único pero que puedo ponerle al libro. Si no fuese por eso, le pondría un sobresaliente, pero dado que no todo el mundo va a disfrutar con ello, pues le vamos a dejar un notable muy alto. Es todo, espero haber sido útil y entretenido, y un saludete del Vengador Tóxico. Hasta la próxima.